Diagnóstico Cero con Angélica González. Todas las personas que lo han vivido de cerca cuentan que es como un auténtico mazazo, que cambia la vida en unos segundos, pero tanto de quien lo sufre como de quienes están a su alrededor. Hablamos del daño cerebral adquirido, que se define como una lesión súbita en el cerebro que produce diversas secuelas de carácter físico, psíquico y sensorial, desarrolla anomalías en la percepción sensorial, alteraciones cognitivas en la memoria o en el plano emocional. Las causas son diversas y las consecuencias muy duras tanto para pacientes como para sus familias. Por eso existe la asociación Adacebur, para ofrecer asesoramiento y apoyo a quien lo necesite. Hoy hemos invitado al programa a sus responsables, a las que en un segundo vamos a saludar. Muy buenas tardes, reciban nuestra más cordial bienvenida al Diagnóstico Cero de hoy. Les saluda desde los mandos técnicos Lourdes Matilla y una servidora desde el micrófono. Hoy el programa se va a completar con la participación de nuestro médico de cabecera, él es Pablo Pérez Luengo, y nos va a hablar de los vómitos, por qué ocurren, hay que darles importancia, pueden ser síntomas de algo. Luego hablamos con él. Comenzamos. Y lo hacemos saludando a las personas responsables de Adacebur. Lucía Cuñado, vicepresidenta, bienvenida, ¿cómo estás? Muy bien, buenas tardes. Mónica Iglesias, trabajadora social. Hola, ¿cómo buenas estás? tardes. Sinaíta Fernández, secretaria de la asociación. Hola, bienvenida. ¿qué tal? Buenas tardes. He dicho así un poco a vuela pluma lo que es el daño cerebral adquirido, pero quería que centráramos un poco la cuestión, porque probablemente la gente habrá dicho, ¿pero de qué está hablando esta mujer? Alguna de las tres que se anime a romper el hielo y que explique de una forma sencilla para que la gente que nos esté escuchando se haga una idea de lo que estamos hablando. Sinaíta, empiezo por ti. Vale, de acuerdo. Venga, cuéntanos, ¿qué es el daño cerebral? Sí, en primer lugar, las pinceladas que has dado tú sobre el daño cerebral, creo que así a grandes rasgos son acertadas. Se ajustan, ¿no? Se ajustan a la realidad. Sí que es, bueno, una vez que te sucede, como tú bien has dicho, es de manera súbita, estás hoy bien y al segundo tu vida cambia de una manera importante y radical. La de la persona afectada más luego la de las personas que conviven con ella. ¿Y esto por qué ocurre? Es que hay tantas causas que ocasionan el daño cerebral que, bueno, yo te diría, pues, así como las más frecuentes. Uh-huh. El ictus. ¿Un ictus? Es una afectación neurológica. Luego, un accidente laboral. Tenemos en nuestra asociación afectados con... Gente que ha tenido un accidente laboral. Sí, Se han caído de un andamio, por ejemplo, y se han dado en la cabeza. Vale. Tumores, tanto benignos como malignos, y luego, pues, problemas vasculares. Ajá, o sea que es muy amplio el abanico de personas, o sea, de situaciones que pueden llevar a un daño cerebral adquirido. Incluso por sustancias como pueden ser las drogas. También. O sea, que también sí, es sí. otra Entonces, de las claro, causas. el abanico de personas que nosotros vemos y que nos llegan puede estar desde una persona de 18 años a una persona de 60, 70. Ajá. O sea, y la afectación también es muy distinta, Mónica. Sí, la afectación de cada uno de nuestros socios es muy diferente. Depende mucho si han sufrido, por ejemplo, un daño cerebral a través de un accidente, como nos ha dicho Sinaíta, un accidente de tráfico o un accidente laboral. Y luego, por ejemplo, normalmente lo que nosotros tratamos, sobre todo en la asociación, son personas que dentro de su daño cerebral tienen posibilidades de acudir a nuestra sede, a nuestras aulas, pues de forma más o menos autónoma. Uh-huh. Son personas que siguen una rehabilitación de forma continua durante ya toda su vida. Sobre todo lo que intentamos es promocionar la autonomía personal de los afectados. A ver, ¿cómo es el proceso? Una persona, como decía Sinaíta, sufre un accidente laboral, un accidente de tráfico, un ictus, una hemorragia cerebral, y ahí, claro, ahí necesita atención urgente. Ahora voy contigo, Lucía. Esa atención urgente se presta, me imagino, como en todos los casos, y cuando la familia sabe que eso es un daño cerebral adquirido que ya no tiene vuelta atrás. Bueno, pues lo sabes casi desde el minuto cero, porque una vez que tiene el accidente, pues dependiendo de la zona donde le haya afectado el cerebro, pero vamos, nada más que entra en la UBI ya te dicen prácticamente qué es lo que hay. Ajá. O sea, y no te dan ninguna esperanza casi ni de vida, por lo menos es mi experiencia y los casos que yo conozco pues también. Y de ahí pues son unos días en la UBI, unos días en planta, unos años en un hospital medio atendido, muy mal atendido y a casa.
Y con eso Porque ya, una vez que se acaba la atención, digamos, aguda, Sinaíta, ¿no? Si me equivoco me corregís, no hay ningún recurso público que le ofrezca a estas personas la atención que necesita. pues no, no la hay. No, No, le hay, nuestra ¿no? experiencia es que no. Es más, ahora llevamos ya mucho tiempo con la asociación. Bueno, para nosotros es tiempo, pero cuando nos sucedió tanto a Lucía como a mí, casi te hablo por personas que se dedican a la sanidad, no se había oído hablar del daño cerebral. Ajá. Eso es como relativamente Nuevo. más nuevo, porque a raíz de eso, casi te hablo del año 2000, 2001, se creó en Madrid el CEADAC. Y ahí es Que lo es un centro de referencia. Sí, en el 2002. sí, 2001-2002 está en Madrid y bueno, es un centro de referencia para el daño cerebral y a raíz de ahí, bueno, pues se ha empezado un poco más a oír hablar del daño cerebral. Una vez que sales del hospital, te quedas en casa y tú, más que nada, a veces es la iniciativa de las familias, el instinto, por decirlo de alguna manera, cómo has de cuidar a tu familiar, a tu hermano, a tu hijo. Porque no tienes asesoramiento. No hay asesoramiento, o sea, el momento agudo en el hospital sí, ellos hacen muy bien su trabajo, si tienes un ictus o una hemorragia, el momento agudo lo hacen fenomenal, pero luego ya cuando sales, digamos que es una segunda fase en la que, bueno, va transcurriendo el tiempo, los días, vas tú viendo un poco cómo evoluciona tu familiar y ves que necesitas algo más. Nosotros desde Adacebur creemos que el daño cerebral es necesario un equipo multidisciplinar. No solamente es un problema sanitario, sino también social. Social, claro. Entonces es sociosanitario y luego el equipo que ha de tratar al daño cerebral es un abanico, empezando por la trabajadora social que tenemos aquí, Mónica, como neuropsicólogo, logopedia, fisioterapia, neuro y luego, bueno, Porque estas personas terapia ocupacional. entiendo que necesitan rehabilitación de forma constante, ¿no? Constante. Rehabilitación Todos de los días. forma constante y es más, lo que aprendes se les olvida con mucha facilidad. Ya. Es decir, con mucho trabajo consigues poco. Ajá. En el caso de Sinaíta y de Lucía, ellas hablan desde su propia experiencia. Yo no sé si tenéis algún inconveniente en narrar a grandes rasgos cómo fue, Lucía, Sinaíta, vuestra experiencia personal. Pues mi experiencia personal fue pues, al principio un poco traumática. Lo que pasa que luego pues pasa el tiempo y ya pues te acostumbras a todo. A raíz de Porque- un accidente, Un ¿verdad? accidente de tráfico, pero Ajá. hace tantos años que, bueno, si ahora no casi no se conoce, pues Entonces entonces... era muchísimo más nada, ignorado, ¿no? entonces nada. Eran desechos de la sociedad. Eso Ese es muy tipo- dura, ¿no? Sí, sí, es que es así. Y es como me lo dijeron. O sea, a mí me dijeron que o se moría o era lo que tenía. Fueron sus palabras y como tal yo las recogí. Y me imagino que no se te las han olvidado, ¿no? Nunca en la vida. ¿Cuánto ha pasado de eso, Lucía? 16 años. 16 años. 16 años y medio. Tu marido sufre un accidente de tráfico y como consecuencia del accidente tiene un daño cerebral adquirido que le deja en qué situación. Pues le deja durante 2 años y medio en un estado de coma. Ujú. Un estado de coma o semicoma o coma vigil, yo no sé, en aquellos momentos era lo que me decían. Pero a mí no me lo parecía, porque yo veía perfectamente que él escuchaba, no se podía expresar, pero yo veía que él escuchaba y se estaba enterando de todo. Y a los 2 años y medio, pues un buen día, en ningún momento estuvo dormido, porque él abría los ojos y no seguía con la mirada. Pero bueno, o sea, a los 2 años y medio, un buen día, dijo el nombre de su hija mayor, y después dijo el de una enfermera, y de ahí me lo llevé a mi casa. Ajá. Y la rehabilitación se la hice yo, o sea, al salir del coma lo hice yo misma. O sea, Nadie y me ayudó. Nadie, no tuviste el apoyo de nada. Nadie, de nadie. Y al día de hoy, después de 16 años, ningún médico le ha hecho un seguimiento. Ninguno. ¿Y quién se ocupa, por ejemplo, de si tiene un catarro o si tiene una infección? El médico de cabecera. Su médico de cabecera. O el auxiliar de farmacia, que es como mi médico, que tengo la farmacia debajo de casa. Ah, Si me pasa algo bajo, le digo, Alex, a Angelín le pasa esto, pues él sube. ajá. ¿Cómo está Ángel ahora? ¿Él está en Está cama? encamado, Ujú. de la cama va al sofá, del sofá a la cama, y eso es lo que hace. ¿Él puede hablar? ¿Podéis comunicaros? Él habla, pero no sigue ninguna conversación. Ujú. O sea, tú le preguntas algo, él te contesta. Vale. Él conoce a las personas, pero al minuto cero se le ha olvidado quién ha estado allí. Que es un poco lo que decía Sinaíta antes, ¿no? Ajá. Es distinto, el caso de Sinaita es distinto. Vale, Pero vamos cuéntanos. más o menos. Ya nos hacemos una idea. Accidente de tráfico, postrado en cama desde hace 16 años con unas limitaciones brutales que Todas. no te voy a preguntar cómo te ha cambiado la vida. Me lo puedes preguntar. ¿Cómo te ha cambiado la vida? De 0 a 100, al principio muy mal, pero ahora estoy muy bien.
Por eso es Quiero importante. decir que te adaptas a todas las situaciones. Por eso es importante que igual, imaginaos que hay gente ahora que nos está escuchando y que está viviendo el duelo que tú estabas viviendo entonces. Estaría muy bien que os tomarais un café con esa persona, ¿verdad? Tú le podrías contar muchas cosas, ¿no, Mónica? Sí, La experiencia de Lucía y de Sinaíta les puede servir mucho. Ahora vamos mismo- contigo, ¿eh? Mira, Angélica, ahora mismo, además Lucía está dentro del taller de familias que se hace en Adacebur, que lo lleva nuestra psicóloga Inmaculada. Entonces ellos yo con Lucía y con Sinaíta cuento como familiares que ya llevan mucho tiempo con personas afectadas con daño cerebral. Pero luego aparte vienen los socios nuevos, los familiares que acaban de sufrir, como quien dice, ¿no? Ese daño cerebral. Y Lucía, Sinaíta, Rosa son personas de la junta directiva ahora mismo bueno, y todos los socios que llevan mucho tiempo ayudan a estos nuevos socios Claro. a ver las cosas de forma diferente. Porque me imagino que están sumidos en un mar de angustia, de dudas, de preocupación. Todos son dudas. En principio, cuando a uno... Bueno, en principio están en el hospital. Están atendidos, como nos decía Lucía y Sinaíta. Y bueno, en el momento en el que se termina esa fase en la que ven que no hay ninguna posibilidad de mejora, pues ellos lo que tienen es un alta médica. Entonces, el taller de familias al que hacía referencia, participan personas como Lucía y como Sinaíta y allí cuentan su experiencia a los novatos, digamos, ¿no? Eso es, vienen socios nuevos Ujú. y contamos con los socios más antiguos, que cuentan su experiencia y aparte, pues también van cogiendo cosas nuevas de los socios. Ujú. Hemos escuchado la experiencia de Lucía. Su marido sufrió... ¿Hace cuánto, Lucía? Fue el 16 accidente? años y medio. 16 años y medio que su marido Ángel, de nombre, está postrado en cama, de la cama al sofá y del sofá a la cama. En tu caso, Sinaíta, ¿cómo fue? Pues bueno, en mi caso fue por la noche. De repente yo estaba trabajando y me llamó mi hijo diciendo que a su padre le dolía mucho la cabeza. Y yo digo, bueno, si nunca ha estado enfermo, no sabe lo que es tomar un paracetamol. Entonces yo le dije, digo, bueno, pues que se tome un paracetamol. No, que le duele mucho. Bueno, pásamelo. Y cuando comencé a hablar con él, me di cuenta que no era un simple dolor de cabeza, que no sentía las piernas y que la cosa era más grave. Caray. Entonces, el primer impulso es ir a casa a ver qué le sucede. Y bueno, pues las compañeras de trabajo me vieron que fue como un shock y me dijeron que no. Llamé al 061, que es lo que había entonces, y estuve en contacto con Valladolid y me dijeron que inmediatamente mandaban una ambulancia. Y bueno, fueron 5 minutos que a mí se me hicieron eternos. Eternos, claro. Yo hablé con el médico que llegó y me dijo, bueno, pues que la cosa era seria, Ujú. que iban a estabilizarlo y lo llevaban al hospital. Y efectivamente, bueno, lo llevaron al hospital. Cuando él llegó, yo ya estaba esperándolo en urgencias y bueno, estaba ya enseguida, llamaron al neurocirujano y me dijeron que se moría. ¿Qué diagnóstico tuvo? ¿Qué te dieron? Una hemorragia cerebral, Hemorragia cerebral. producida por un aneurisma. Ajá. Se le rompió la arteria cerebral media. Vale. ¿Consecuencias de aquello? Consecuencias de aquello, bueno, después de estar una semana en cuidados intensivos, le intervinieron, le pusieron un clip de titanio para, digamos, que el agujerito, por decirlo de Sí, alguna manera, sí. no volviera a sangrar. Pero en ese intervalo, pues calcúlate que 7 u 8 días, pues bueno, el cerebro había Pierde, sufrido un daño claro. importante. Ujú. Los facultativos hicieron, yo creo que todo lo que pudieron, Ujú. pero claro, la situación era muy grave. Ya en cuidados intensivos le volvió a repetir otra hemorragia y bueno, después de operarle tuvo pues muchas complicaciones en el posoperatorio, pero fue recuperándose poco a poco y al cabo de mes y medio le dieron el alta hospitalaria, porque de alguna manera ellos decían que era mejor que volviera a su entorno habitual, a su medio, para que él volviera otra vez a en alguna manera restablecer La normalidad. La normalidad. ¿Cómo es su vida ahora? ¿Cómo se llama él? Miguel. Miguel, ¿cómo es la vida de Miguel ahora? Bueno, ahora, después de 2 o 3 años de la hemorragia, se tramitó la incapacidad porque vimos que no podía trabajar, porque él
había cambiado mucho su manera de comportarse, de actuar. Nos dijeron que... O sea, él es más autónomo, digamos, que Ángel, el marido de sí, Lucía. sí. Para Él, que veamos la diversidad de casos que hay, él, ¿no? él puede por la ciudad moverse perfectamente, siempre en sitios conocidos. En la capacidad de aprendizaje la ha perdido bastante, la memoria reciente también, la conducta la tiene alterada, la personalidad también, está desinhibido, pero así de entrada, pues bueno, Puede hacer una vida puede hacer entre todas las comillas, supervisada, pero puede hacer una vida normal. Estamos hablando de dos casos muy distintos. Al principio de la entrevista ya nos advertían las responsables de Dacebur que la casuística es muy variada y nos decían que, bueno, pues cada persona es un mundo, como dicen los médicos, cada paciente es un mundo. Hemos escuchado el testimonio de Lucía, hemos escuchado el testimonio de Sinaíta, pero vamos a hacer un alto en el camino porque ya tenemos al otro lado del teléfono a Pablo Pérez Luengo. Pablo, ¿cómo estás? Muy bien, Angélica, encantado otra vez de estar con vosotros. Oye, vamos a ver, se me había ocurrido que nunca habíamos hablado de los vómitos, esta cosa tan natural, pero que yo no sé si son un síntoma, si son una patología en sí misma, de qué nos avisan. Igual es porque el otro día vomité yo como si no hubiera un mañana y he dicho, esto lo tengo que preguntar en las ondas. Lourdes se ríe. A ver, ¿qué son los vómitos y por qué pasan? Bueno, efectivamente, los vómitos, como todos sabemos, es una expulsión violenta del contenido del estómago, y de todo el tubo digestivo, porque cuando el estómago está vacío y nosotros seguimos vomitando, sigue eliminándose el contenido intestinal y después hay vómitos de bilis y después podría ir todo el intestino delgado, incluso hasta el intestino grueso. Hablo de una obstrucción intestinal por un tumor, se puede producir, no te lo pierdas, hasta vómitos fecaloideos. Calla, por Dios, ¿sí? Bueno, pero esto es poco frecuente, ¿no? Me imagino. Es un poco escatológico esto, pero sí, quiero decirte que se puede eliminar todo el contenido del tubo digestivo por la boca en el caso de vómitos, digamos, ya intensos. Vale, pero lo que me interesa ¿es un síntoma o es una patología en sí mismo? Bien, normalmente es un síntoma, síntoma de algo, es decir, las personas vomitamos debido a algún motivo. La mayoría de las veces se vomita por causas más o menos banales, por problemas gastrointestinales. Por ejemplo, los niños son muy vomitones, los niños utilizan de forma más o menos, digamos que inteligente el vómito, muchas veces para manejar, no digo que siempre, pero vamos, estos síntomas de los niños que les duele la tripa, que vomitan, que tienen náuseas, muchas veces tiene una cierta utilidad para manejar la situación, no siempre, pero bueno, eso es una cosa que lo saben perfectamente los pediatras. Sí. Pero también es verdad que hay otras causas de vómitos pues realmente serias. Ahora estábamos oyendo una situación que, por ejemplo, puede ocurrir. Como el centro del vómito está en el cerebro, cualquier cosa que le pase al cerebro, una persona puede vomitar. A ver, ¿cómo es eso de que el centro del vómito está en el cerebro? Sí, el centro del vómito, nosotros respiramos, vomitamos, bueno, hay muchísimas... el cerebro es nuestro ordenador, todo lo que funciona en el cuerpo está en el cerebro. Vale. Entonces, el centro del vómito, por ejemplo, si nosotros tenemos una caída, un golpe en la cabeza, lo primero que te dicen en urgencias es vigílele, no sé qué, a ver si tiene un nivel de conciencia, si está despierto o no, y sobre todo si vomita. Vale. Porque si vomita puede tener efectivamente un edema cerebral, lo que habíamos visto oído un ratito con una hemorragia cerebral. Sí, es verdad. Puede ser, por ejemplo, también un síntoma de un tumor cerebral. Puede ser también síntoma, por ejemplo, de una meningitis, que es una infección de las meninges, que son las cubiertas que rodean el cerebro. Puede ser, por ejemplo, el síntoma, y de hecho, las personas que tienen jaqueca, que tienen dolores de cabeza intensos, uno de los síntomas muy frecuentes son los vómitos. O sea que no es una cosa baladí, hay que estar atento cuando alguien vomita, ¿no? Efectivamente. Vale. Una cosa es un vómito dentro de un cuadro gastrointestinal, tiene vómitos, tiene diarrea, bueno, ya sabemos que no tiene importancia, pero estos vómitos de repente en escopeta, que se lanzan muy lejos y que son realmente... muy importantes, sí que son llamativos. Y luego, en cualquier situación molesta de la vida, nosotros vomitamos. Por ejemplo, mira, un cólico renal, que es un dolor en el riñón, que te duele muchísimo, esa persona tiene vómitos. Una visión horrible, por ejemplo, tú ves una situación desagradable, una imagen, una escena, también vomitamos, porque a nivel cerebral eso nos mueve el centro del vómito. O sea, si presencias una escena, yo qué sé, un accidente, o también puedes vomitar por eso. Por razones psicológicas, digamos, ¿no?
Claro, bueno, los vómitos psicológicos, imagínate todos los trastornos alimentarios se manifiestan con vómitos. Es decir, el vómito es un síntoma muy abigarrado que puede decir nada o puede decir mucho, ¿no? Entonces, bueno, ahí está el secreto de hacer un diagnóstico diferencial de la causa del vómito. Oye, y cuando son, porque yo recuerdo cuando mi hijo era un bebé, el pediatra tenía como mucho interés en decirme, fíjate cómo es, si es en escopeta, si no es en escopeta, hay distintos tipos de vómito. Estamos de un guarro hoy, Dios. Sí, el vómito en escopeta es el vómito de, ¿cómo se llama el exorcista, ¿no? Ay, sí. Bueno, no tiene que ser tan verdoso, pero es un vómito que sale Oye, ¿tú crees, escopetado. perdona Pablo, el Colegio de Médicos nos llamará alguna vez la atención por estas cosas que decimos tú y yo aquí? Yo creo que estamos haciendo pedagogía, Angélica, tranquila. No, pues te decía que el vómito en escopeta es el vómito que sale expulsado muy lejos, ¿no? ¿Y eso da pistas de que es algo distinto? Efectivamente, el pediatra te lo comentaba a ti, porque digamos que ese vómito es un vómito típico de un niño que tenga fiebre, puede tener una meningitis, ¿no? Entonces una meningitis se caracteriza por vómitos que expulsa el contenido muy lejos de la boca, ¿no? Vale. Bueno, pues entonces no se trata de una tontería, hay que estar atentos y si la cosa se repite, ir al médico de cabecera, que estáis ahí para solucionar todo lo que nos pasa. Efectivamente, y pondríamos a nivel ya para finalizar un poco cuál sería el tratamiento en el caso de los vómitos, bueno, banales por gastroenteritis. Pues lógicamente lo mejor es el reposo del estómago, es decir, si el estómago no quiere nada y tú le estás dando algo, pues se va a irritar y va a ser peor. Entonces, el único riesgo del vómito inicialmente sería que se deshidratara uno, es decir, estás perdiendo líquido vomitando y encima si tienes diarrea todavía peor. Entonces hay que dar una dieta líquida. La limonada alcalina famosa. Perfecto, pero poquito a poco. El secreto es cucharita a cucharita. Si uno tiene vómitos y coge un vaso y se lo bebe entero, glu, lo vomita al segundo. ¿Te cuento un secreto? El otro día que me pasó a mí un episodio de estos, la directora de esta emisora me dijo que me tomara una Coca-Cola. Pero no te fíes de la directora de la emisora, por favor. Angélica, cualquier duda me lo preguntas. Vale. Porque dicen, a ver, esto es como no sé si es una leyenda urbana o parece que hay gente que cuando le duele el estómago le sienta bien una Coca-Cola. ¿Esto? Bien, lo que pasa de la Coca-Cola es que es un líquido muy rico en azúcar y entonces normalmente cuando hay vómitos o hay diarrea se produce un problema que es la acetona, ¿no? Entonces la Coca-Cola tiene ese efecto beneficioso, pero yo creo que es el único. Yo creo que no recomendaría Coca-Colas a nadie, aunque lo diga la directora de la emisora, ¿eh? Vale. Entonces, limonada alcalina y muy despacito hasta que el cuerpo entre en la normalidad. Y cuando tienes algún problema, pues llama al médico, Angélica. Llamo al médico. Oye, muchísimas gracias y sigue adelante defendiendo la sanidad pública, como hacemos en este programa. Un abrazo muy fuerte. Hasta el martes. Hasta luego, hasta el martes, adiós. Seguimos hablando con las responsables de Adacebur. Como llevamos mucho tiempo hablando con Pablo, se las voy a volver a presentar. Ella es Mónica, trabajadora social, Lucía y Sinaíta son vicepresidenta y secretaria y afectadas directamente. Sinaíta nos acaba de explicar su experiencia, Lucía también la suya. Por lo que veo, son dos casos muy distintos, pero hay un punto en común, es ese momento en el que dices, ¿y ahora qué? ¿Que te sientes sola? ¿Y ahora qué? En vuestra época no había, pero ahora qué, la respuesta es Adacebur, ¿no? Sí, señora. Parece un eslogan, pero vamos, se me ha ocurrido así sobre la marcha. Es decir, vosotras podéis tener acceso al hospital para que la gente que acaba de sufrir un daño cerebral adquirido sepa que existís. Nosotros dentro del hospital no estamos como tal, no tenemos allí un apartado, ¿no? Pero sí que es cierto que los médicos que desde la unidad de ictus, por ejemplo, o desde incluso los mismos centros de salud, sí que nos derivan a personas. Ya saben que existís. Sí, poco a poco van sabiendo, nos van conociendo. Todo gracias también a los contactos que tenemos con ellos, ya sea por los familiares, ¿no? que están en la asociación, y también a las jornadas que hacemos todos los años de daño cerebral adquirido, en las que, presentamos un poquito lo que es la asociación y lo que es cada año. Cada año tenemos una temática y vienen a hablar diferentes expertos, ¿no? Antes de que acabe el programa hemos de recordar vuestro teléfono, vuestra sede, pero quiero contar qué pasa con los familiares. Hemos hablado de cómo están los maridos, de cómo están los afectados más directamente, pero ¿qué pasa con vosotras? Sí, yo al hilo de la familia, mi experiencia me dice que no es lo mismo cuando tienes un hijo con daño cerebral,
un hermano con daño cerebral, un marido con daño cerebral o una madre. Claro. Digamos que el El vínculo matiz es muy interesante. es esto que muy, cuentas. muy distinto, porque no tiene nada que ver. Te voy a poner un ejemplo. Sí. Si es el marido, esa persona tiene unos hijos. Esos hijos sufren las secuelas de ese marido. Si es una hermana, bueno, pues tenemos personas en la asociación que el vínculo que tienen es como dices, yo tengo mi casa organizada, mi vida, mi claro. vida, ayudo a mi hermana en la Claro. medida que puedo, que es mucha. Claro. Si es un hijo, pues la madre, el padre están dedicados a ellos, pero digamos que la pareja sigue ahí, unida. Pero en el caso nuestro, pues bueno, de repente te encuentras que tienes a una persona que no es con la que tú estabas antes conociste y qué tal. y que tienes que aprender un poco a tratar a esa persona y luego a que tus hijos comprendan el problema que hay en casa. Y para eso me imagino que también tenéis ayuda, ¿no? Sí, y fíjate lo que te iba a decir. Ayuda tan poquita es mucho para nosotros, porque simplemente cuando tienes a alguien con daño cerebral, el poder contárselo a otra persona y que te está entendiendo, Que sabe de lo que hablas. de lo que hablas. Y no me refiero a un facultativo, que ellos hacen su trabajo muy bien, sino a un familiar. Porque nosotros tenemos psicólogo, también hacen muy bien su trabajo, pero un familiar es como que te llega mucho, Ya. es muy de cerca, te sientes identificada, escuchada y es una manera de decir, bueno, ¿Cómo son las sensaciones que tenéis vosotras como familiares y como otras que habéis visto? ¿Qué rabia, impotencia? ¿Quieres gritar? ¿Quieres cargarte a alguien? ¿Quieres...? Ya sabes que aquí somos muy brutas, ya has visto cómo hablamos con Pablo. ¿Cómo son las sensaciones tan humanas de alguien que sufre un mazazo así, Lucía? Pues yo primero voy a discrepar un poco en lo que dice Sinaíta de que los facultativos Discrepa. lo hacen muy bien. Ah, Los facultativos, por mi experiencia, lo hacen rematadamente mal. muy bien. Pero bueno, yo lo Para siento, eso pero estamos. lo tengo Sí, que sí, decir. sí, por supuesto. Pero Es la lo experiencia siento, que tú Sinaíta, tienes. sí, Sí. yo y la cuento de- mi experiencia Sí, y mi no, experiencia no. ha sido buena y Lo positiva. decíamos al principio, cada caso es un mundo. Sí, Sí. yo no puedo La decir mía lo fue contrario. muy negativa y tuvimos el mismo médico, pero fue muy negativa y al día de hoy sigue siéndolo. Pero bueno, Ya. pues, no pasa nada. Una vez dicho Una vez esto, dicho esto- las sensaciones personales. Porque claro, tú no dejas de ser Lucía, tú no dejas de ser Sinaíta, dos personas con necesidades. ¿Cómo se sobrelleva eso? ¿También necesitas ayuda? ¿O no? ¿O vosotras Bueno. no habéis necesitado ayuda? Yo hasta el día de hoy no la he necesitado. No la he necesitado. Yo a mis hijas sí que al principio, sobre todo a la pequeña, sí que la cogió el psicólogo del colegio para ver cómo estaba. No tuvo ningún problema, nunca. La mayor tampoco. Eran 7 y 17 años los que tenían entonces. Y yo jamás había ido a un psicólogo. ¿Y No- sigue no he siendo hoy querido. el día que no has ido? No, ahora voy a las terapias de familia porque me lo paso muy bien allí. Pero eres tú la terapeuta ahí, ¿no? No, tenemos una psicóloga. Ah, tenéis una No, psicóloga. tenemos- Es la vale. persona que lleva el Es grupo. la persona en que dirige el principio. grupo, Sí, vale, eso vale, es. vale. Y en ese grupo están veteranas Eso y es. gente gente nueva. nueva. Eso es. Vale. Hay yo que, voy un hay que poco- tener un guión Un para... guión profesional, Eso es, claro. para Tenemos llevarlo. una psicóloga. ¿Qué cosas os preguntan los nuevos, los que llegan? Los que llegan, lo que quieren también es que les escuches y quieren soluciones a su problema. Claro, Principalmente eso, claro. porque les desborda la situación. Entonces quieren... Y soluciones hay poquitas, ¿no? Y soluciones hay muy pocas. Nosotros desde la Asociación de Daño Cerebral de Burgos, de ADACEBUR, bueno, pues intentamos un poco compaginar los talleres de terapia ocupacional con las sesiones de neuro para de aquella manera llevas a tu familiar o a la persona afectada y por lo menos estén 2 horas en la asociación y liberan un poco a la familia. Vale, o sea que hay un Porque poquito de respiro familiar, ¿no? Intentamos hacerlo en la medida que podemos. No es lo que nos gustaría poder hacer más Claro. y poder tener una cierta descarga porque es un lema, hay que cuidar al cuidador. Ujú. Entonces, si el cuidador tiene las cosas bien claras y está protegido y ayudado, pues puede cuidar mejor. Ujú. Y con eso, bueno, pues Vais haciendo, ¿no? Vais intentamos haciendo camino. hacerlo, intentamos llevarles a exposiciones, intentamos un poco liberar en la medida que se puede. Pero bueno. Estamos en los últimos momentos del programa. No quiero que nos marchemos sin recordar dónde estáis y dónde os puede encontrar la gente, Mónica. Pues mira, ADACEBUR está en el Centro Sociosanitario Graciliano Urbaneja, Sí. que está en el Paseo de los Comendadores, Junto al Hospital Militar, justito ¿verdad? al lado del Hospital Militar. Ujú. Y nuestro teléfono es el 947 26 29 66. Ujú.
Y también tenemos ¿Redes página sociales web. también? Tenemos nuestra página web que es adacebur.org. Vale. Y estamos en Facebook y en Twitter. Muy bien, pues Mónica, trabajadora social, Mónica Iglesias, Lucía Cuñado, vicepresidenta, y Sinaíta Fernández, secretaria de Adacebur. Muchísimas gracias por venir, sobre todo por el trabajo que hacéis y por lo valientes que sois. Bueno, muchas gracias. Gracias Muchas por gracias a existir, vosotros por chicas. invitarnos. A todos ustedes decirles que el martes volvemos a la misma hora y que ahora les dejamos con Julia en la Onda. Hasta entonces.